En economías de inflación, en economías de hiperinflación, ¿cómo hacen los colegas contadores para presentar información financiera? Información financiera útil para que se tomen muchas decisiones en una organización. Como trabajamos los peruanos en la época de los 80, época de los 90, donde estábamos en una hiperinflación galopante en ese entonces en el Perú, y cómo están trabajando, en este caso, los colegas venezolanos, Argentina, con una inflación galopante. Es por eso que te presento ahora la norma contable 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias, la CINIG 7, aplicación de normas para la hiperinflación, ¿no? Vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Norma contable 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias. ¿Qué es lo que me habla esta disposición? Es que en los países en donde se encuentren en esta situación económica de hiperinflación, deberán reexpresar sus partidas no monetarias, ¿no?, a valor corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que como figura en el estado de situación financiera, ¿no?, y en el estado de resultados integrales, estas partidas no monetarias se deberían de reexpresar a su valor corriente. ¿Por qué? En contabilidad lo registramos a costos históricos, y al registrarla a costos históricos tienden a mantener su valor, ¿no?, contablemente. Y en una situación de hiperinflación en donde los precios suben constantemente, entonces debemos de presentar información financiera útil, ¿no?, para tomar diversas decisiones, ¿no?, cuando analizamos la información financiera. También, ¿no?, aquellas ganancias que obtenemos o pérdidas, ¿no?, de las reexpresiones se deben de reflejar en el estado de resultados integrales y en forma separada. Cuando nos referimos a situaciones económicas para aplicar esta norma, inflación. ¿Qué es la inflación? Es el incremento, ¿no?, de los precios de los bienes y de los servicios y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay inflación, también hay escasez, porque los productores, ¿no?, los comercializadores especulan los bienes, y al especular los bienes hacen de que estos productos, lógicamente, al día siguiente, a la semana siguiente, como sube de precio, prefieren guardarlo. Y los ciudadanos, ¿no?, la población, tenemos el dinero que mientras más juntamos para poder lograr al precio, ¿no?, que cada vez va subiendo, ¿no?, se vuelve, en este caso, una situación económica crítica, ¿no? Cuando hablamos de deflación, lo contrario de inflación, en deflación los precios bajan. La población entonces guarda su dinero. ¿Para qué vamos a adquirir ahora, ¿no?, este servicio, este bien, si mañana, la siguiente semana va a bajar de precio? Entonces, guardo el dinero. Lo contrario, también es crítico. No sé, son situaciones económicas críticas, ¿no?, en las naciones. Y esta inflación, lógicamente, es el producto, lógicamente, de estar en inflación, estancamiento, el país no crece, desempleabilidad, ¿no?, desempleo, las instituciones, muchas instituciones cierran, ¿no?, situaciones críticas. Hiperinflación.
producto al final de todas estas consecuencias y secuencias económicas, llegamos a este estado económico crítico. En hiperinflación, los precios suben continuamente, constantemente. En la mañana es un precio, en el atardecer, en la noche es otro precio. Esta situación lo pasó, ya tenemos experiencia en Perú, lo pasamos en la década de los 80, en la década de los 90, ¿no? En que los precios subían constantemente, ¿no? Y en el Perú se daban continuamente ajustes económicos a lo que le llamábamos, ¿no?, el paquetazo. Posteriormente se dio el shock, ¿no?, en el año 90, ¿no?, con Fujimori se dio el paquetazo, se dio el Fujishock al que le llamábamos, ¿no?, porque teníamos una hiperinflación, señores, que superaba 7.000% anual. Realmente una crisis caótica en el país, y fue el año en donde empezaron a emigrar, ¿no? Estas décadas empezaron a migrar muchos peruanos, Europa, Norteamérica, ¿no?, Asia, y las familias en el Perú sobrevivieron, ¿no?, a las remesas, gracias a las remesas que se enviaban desde el exterior, uno de los ingresos, ¿no?, que también forma parte también de la situación económica, ¿no? Y situación que viven otros países, como ya lo había mencionado, ¿no?, como Venezuela. Los colegas contadores están aplicando ya esta norma, ¿no?, la norma 29. Argentina, ¿no?, que después de muchos años, alrededor de 20 años aproximadamente, tiene otro problema crítico, ¿no?, tiene otro problema crítico sobre su situación económica, donde una gran inflación que están, ¿no?, ellos teniendo. Y no sale la diapositiva, ahora sí. Cuando hablamos de la reexpresión de los estados financieros, del estado de situación financiera, ¿no?, se reexpresa, como ya les mencioné, las partidas no monetarias. En el tema de propiedad, planta y equipo, ¿no?, se reexpresa en forma separada, lógicamente, lo que es propiedad y equipo y lo que es la depreciación, ¿no?, en forma separada. Y se registran en este caso, como menciona acá, y el cálculo es, ¿no?, a moneda corriente según la fecha de presentación de la información financiera. Está un poco lento aquí el internet. Con respecto al estado de resultado integral. En el estado de resultado integral se reexpresan todas las partidas, porque todas son partidas, en este caso no monetarias, y esta reexpresión se hace según la CINIF 7, ¿no? Se hace a cada cuenta dependiendo de la fecha, ¿no?, en que se incurrió el gasto, o dependiendo de la fecha en que se aceptó, en este caso, se reconoció el ingreso. Y las ganancias o pérdidas, ¿no?, que se determinen de la reexpresión se tienen que reflejar por separado en el estado de resultados integrales. En el párrafo 11 y el párrafo 26 de la norma contable mencionan que la reexpresión se tiene que realizar con el índice de precios, ¿no? Lógicamente, el índice de precios es una medición, ¿no?, de la situación económica de inflación en un país, ¿no? En el caso del Perú, tenemos que sacar información, ¿no?, del Instituto Nacional de Estadística e Informática,
¿no?, los índices de precios al por mayor. Y ahí alcanzo, ¿no?, lo que es la dirección de la web, y calculamos el factor de reexpresión, el factor del REI, ¿no? REI, resultado de exposición a la inflación. ¿Y cómo era el cálculo que se tenía que hacer en este caso cuando estamos en estas situaciones críticas de hiperinflación? Es la división como numerador, el índice de precios al por mayor a la fecha de cierre de presentación de la información financiera, sobre el índice de precios al por mayor, ¿no?, a la fecha de origen de la operación, ¿no?, en que se tiene. Este es el cálculo para poder determinar el factor. Y como te había mencionado, ¿no?, situaciones críticas como que están pasando, ¿no?, el hermano país de Venezuela, con una economía hiperinflacionaria, y estuve investigando, lógicamente, ¿no?, entré al Banco Central de Reserva venezolano, ¿no? El Banco Central muestra un 844% de inflación, y menciona que hay una variación anualizada, ¿no?, del año 2019-2020, ¿no? Dicen que hay una variación de precios de 1823%. Pero según, ¿no?, los datos de la Asamblea Nacional, menciona que en julio del 2019 versus julio de 2020, reportó una variación anual de 4000%. ¿Eso qué significa? ¿No? Que si en el año 2019, por ejemplo, ¿no?, hasta el momento tenemos la cotización de $1 es igual a 442.203 bolívares venezolanos, ¿no? ¿Qué significa? Que si en el 2019, por ejemplo, quiero comprar una medicina, una pastilla, ¿no?, una medicina, 200.000 bolívares, ¿no?, que me costaba, si le aplico, ¿no?, un aprox de 4000% de inflación al 2020, esta medicina que lo compraba a 200.000 tendría un valor de casi 800 millones de bolívares. Señores, son situaciones realmente críticas, ¿no?, y de tomar acciones de parte del gobierno, ¿no? En el caso de Argentina, también camino a tiene un ya desastre también económico, ¿no? Porque tiene una devaluación de su moneda, ¿no?, a la fecha de 35%, ¿no?, de su moneda. Es decir, que el precio del dólar no aumente en un 35% más, ¿no? Ahora esto acompañado de esta pandemia COVID-19, pues están que las empresas cierran, hay un colapso y crisis económica, ¿no? Y es una inflación galopante, ¿no?, en Argentina. Sacamos la información, esa información lo hemos, a través de la página web, lo hemos sacado, ¿no?, de la revista cesla.com, que es el Círculo de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Y presento, ¿no?, a manera de un caso sobre un estado de situación financiera que es reexpresado, ¿no?, por inflación al 31 de diciembre de un año, ¿no?, de esta situación económica de hiperinflación. Como ustedes pueden visualizar la parte del activo, estoy reexpresando aquellas partidas no monetarias, del cual hay una variación, y luego presento la información reexpresado, ¿no?, a valores, lógicamente, corrientes a la fecha de cierre. Y tengo una variación en los activos, ¿no?, y en el total pasivo y patrimonio de un aproximado de 3%, ¿no?, de cada una de estas partidas, ¿no? Analizamos bien aquellas partidas no monetarias y estas son las que se actualizan. Y los impuestos, ¿cómo lo voy a pagar? Con lo reexpresado, por supuesto, ¿no? En el caso del estado de resultados integrales, reexpresado también por inflación,
vemos una variación de aproximadamente 8%, ¿no? Con respecto al año anterior, y aquí se actualizan, como dice la norma CINIF 7, se actualiza cada partida de saldo, ¿no? En cuanto se obtienen los gastos o se reconocen los ingresos, se empieza a reexpresar cada mes. Se tiene que, como visualizamos aquí, el rey presentarlo por separado, ¿no? Y luego presentar el estado de resultados integrales reexpresado. Mediante esta información podemos sí tomar muchas decisiones y cambios en una organización. Muchas gracias. Nos estamos viendo entonces en el próximo video. Gracias.